Verónica Castro, un nombre que por décadas resonó como sinónimo de éxito, belleza y un encanto inigualable en la televisión mexicana, se erigió como la reina indiscutible de las telenovelas, un ícono de la perfección y la sonrisa perpetua. Pero detrás de esa fachada impecable, de cada aplauso y cada pose cuidadosamente orquestada, se esconde una verdad mucho más intrincada, una red de engaños, traiciones y actos tan desesperados que hasta a ella la hicieron temblar. Hoy, comenzaremos a desentrañar este misterio, pieza por pieza, sin adornos ni homenajes, para mostrar la crónica de una mujer acorralada, dispuesta a todo para silenciar un pasado que se niega, con obstinación, a permanecer enterrado. La historia que nos contaron fue una leyenda de ascenso meteórico, de resiliencia y de una estrella que nunca se apagaba, pero olvídate de esa versión oficial. Aquí, cada revelación es un golpe directo a la imagen que tan meticulosamente construyó, y cada dato es una sacudida a la memoria colectiva que la idolatraba. Esta no es la biografía de una diva, es la disección de los momentos más oscuros, los secretos más guardados y los episodios más perturbadores que la mismísima Verónica Castro jamás quiso que conociéramos. Antes de que profundicemos más en este laberinto de verdades, cuéntame en los comentarios. ¿Qué es lo más impactante que has escuchado sobre Verónica Castro hasta ahora? Tu perspectiva es vital para entender la magnitud de esta historia. Si estas revelaciones te atrapan tanto como a nosotros, no olvides suscribirte a Secretos de la Fama, activar la campanita y darle me gusta a este video para que más personas descubran la otra cara de esta leyenda. Con tu apoyo, la verdad siempre encontrará su camino. Y ahora, prepárense, porque lo que sigue podría redefinir por completo quién es Verónica Castro. Nuestro dato perturbador número 1. La boda que Verónica jamás quiere volver a escuchar. Si algo hemos aprendido en la farándula mexicana es que los secretos, tarde o temprano, encuentran una cámara o un micrófono para ser revelados. Este fue, sin duda, el detonante de una bomba mediática que sacudió los cimientos de su perfección. De la nada, en un momento inesperado, la presentadora Yolanda Andrade decidió soltar la verdad en plena televisión nacional, una verdad que había guardado con celo durante años y que prometía desmoronar la narrativa de una vida intachable. Según las palabras de Yolanda, Verónica Castro y ella se habrían casado simbólicamente en Ámsterdam. No fue un simple viaje de tequila y fiesta, como algunos intentaron minimizarlo. Yolanda insistió en que hubo un oficiante, se intercambiaron votos de amor y lealtad, y se selló el compromiso con anillos que se convirtieron en el símbolo de un pacto de silencio que ella custodió con una devoción inquebrantable durante años. Lo verdaderamente impresionante y lo que agregó un peso innegable a sus palabras es que Yolanda nunca habló con rencor ni con deseo de venganza, sino con una nostalgia casi palpable, afirmando que aquello fue amor del bueno, del que te lleva a proteger a la otra persona incluso cuando no puedes gritarlo a los cuatro vientos. Tenía recuerdos muy concretos. ¿Qué se dijeron? ¿Cómo se tomaron de las manos? ¿Qué canción sonaba esa noche? Detalles que nadie inventa solo para ganar fama rápida, y eso fue lo que más inquietó al público y a los medios. La foto donde ambas aparecen felices, abrazadas y vestidas de blanco no hizo más que alimentar el fuego de la polémica y minar cualquier intento de negación por parte de Verónica. La imagen se viralizó con una velocidad vertiginosa, y de inmediato los bandos se armaron. Por un lado, aquellos que celebraban que, por fin, una verdad silenciada había salido a la luz. Por el otro, los defensores acérrimos de la versión oficial, que todo era un malentendido, una broma de mal gusto. Pero cuando la verdad parece tan peligrosa que ni se puede mencionar sin temblar, la duda se hace gigante, y el silencio de Verónica comenzó a hablar más fuerte que cualquier declaración. Lo más perturbador de todo fue la reacción de Verónica. Su negación fue visceral, desesperada, como si reconocer ese capítulo de su vida pudiera destruir mucho más que su carrera, como si el costo de admitir esa relación fuera incalculable y arrastrara consecuencias inimaginables. Parecía que no estaba sola en esa decisión de negar, como si alguien más le estuviera escribiendo el guión de lo que sí podía decir y lo que debía callar para siempre. Pues es una broma de broma. Es un momento de broma, repitió con una voz que, más que convencer, denotaba una profunda incomodidad. Nuestro dato perturbador número 2. La llamada desesperada que encendió todas las alertas. Y si el escándalo ya era enorme, la propia Verónica se encargó de multiplicarlo de una manera insospechada.
Días después de la revelación de Yolanda, Verónica llamó en vivo a un programa de radio, una aparición que muchos esperaban pero pocos imaginaban tan dramática. Su voz se escuchaba temblorosa, cargada de una furia contenida, casi al borde del llanto por el coraje y la impotencia. Aseguró, con una vehemencia que rozaba lo irreal, que jamás se ha casado con nadie, que nunca sería lesbiana y que todo era una mentira asquerosa, creada con la única intención de hundirla en uno de los momentos más difíciles de su vida. Pero fue en ese arrebato de indignación donde se le escapó una amenaza velada que dejó a todos helados. Aseguró que demandaría a quien fuera necesario, que usaría a sus abogados y a sus contactos para aplastar cualquier intento de seguir hablando del tema. Esa parte de su declaración no la dijo una actriz defendiendo su dignidad públicamente. La dijo alguien acorralado, con el miedo impreso en cada palabra, alguien que sentía su mundo a punto de desmoronarse. Lo más extraño fue la intensidad de su reacción. Si algo no pasó, si era una simple broma, ¿por qué defenderse con tanta ferocidad como si su mundo dependiera de ello? ¿Por qué sonar a punto de romperse si solo se trataba de una calumnia sin fundamento? México entero escuchó más que una simple negación. Escuchó miedo, un temor profundo a que la verdad saliera a la luz, una verdad que la misma Verónica parecía temer más que a nada en el mundo. La verdad, no tengo nada que decir de esto. Todo eso es mentira, y pues que salga como pueda, sentenció, dejando un eco de incertidumbre en el aire. Nuestro dato perturbador número 3, cuando comenzaron a hablar de magias y energías muy raras. Y el asunto no acabó con las declaraciones y las negaciones. Al ver cómo el escándalo se hacía más y más grande, una santera conocida en el mundo artístico, con fama de tener acceso a verdades ocultas, decidió hablar y añadir una capa aún más oscura a la ya compleja historia. Aseguró que Verónica Castro practicaba rituales de palería, un tipo de magia que va mucho más allá de las velitas blancas y las limpias con huevo que la gente común imagina. La santera habló de altares fuertes, de objetos utilizados para bloquear caminos ajenos y de una especie de escudo invisible con el que la actriz habría protegido su reputación y su carrera durante décadas, un secreto que muy pocos conocían. Lo más impactante de sus declaraciones fue cuando afirmó que Yolanda Andrade estaba sufriendo consecuencias físicas directas por haber roto el pacto de silencio, aquel que las unía en un matrimonio secreto. Decía que el dolor inexplicable, la pérdida de movilidad y la oscuridad que llegó de golpe a la vida de Yolanda tenían un origen mucho más profundo que una enfermedad aleatoria, que era el resultado de un trabajo espiritual, una represalia por haber revelado lo que no debía ser dicho. Y aunque muchos no creen en estas cosas, la historia era tan turbia, tan intrincada, que hasta los más escépticos se quedaron en silencio, incapaces de descartarla por completo. Lo que nadie pudo ignorar fue la actitud de Verónica cada vez que le mencionaban estos supuestos trabajos espirituales. Cambiaba el gesto, su sonrisa se borraba, cerraba la boca y evadía el tema con una habilidad que solo una actriz experimentada posee. Nunca desmintió con claridad el tema espiritual, y ese silencio, esa evasión, fue pólvora. Porque cuando te niegas a hablar de algo, el público asume que ahí hay una verdad incómoda, una verdad que muerde y que te persigue. Es el claro ejemplo de una brujería o un trabajo muy bien hecho y muy bien armado, afirmaron algunos, conectando los puntos entre la revelación de la boda y las supuestas artes oscuras. Esto pasó justo cuando lo de la boda empezó a perseguirla, y lo que en un inicio parecía solo un chisme más de farándula, se transformó en una historia con sombra, superstición y una batalla silenciosa donde nadie se atreve a decir lo que realmente sabe. Nuestro dato perturbador número 4. Un tema tan delicado que desapareció de los medios. Y por si todo lo anterior no fuera suficiente para construir una leyenda de misterio, un periodista con reputación de ser implacable soltó una bomba aún más explosiva, una acusación tan grave que prometía desatar un escándalo nacional. Aseguró que Verónica mantenía videollamadas de madrugada con chicas muy jóvenes que formaban parte de un club llamado Las Fantasmitas, y que en esas conversaciones se hacían preguntas incómodas, se insinuaban situaciones comprometedoras y se prometían invitaciones a su casa de Acapulco, un paraíso que de repente, bajo esta luz, olía muy mal. La propia Verónica, como era de esperarse, negó rotundamente todas las acusaciones, calificándolas de injurias y calumnias. Sin embargo, lo verdaderamente perturbador aquí no fue la negación,
sino la forma en que el tema, que pintaba para convertirse en la tormenta perfecta del espectáculo, desapareció repentinamente. De un día para otro, nadie más habló de ello. Las supuestas denuncias no avanzaron. Las notas periodísticas que lo mencionaban se borraron de los archivos digitales, como si alguien o algo hubiera apagado el switch de la información. Cuando una tormenta así, con ese potencial destructivo, se desvanece de golpe, el público no cree en milagros, sino en silencios muy caros y en acuerdos oscuros. La duda se quedó flotando en el aire sin un cierre, sin una explicación convincente, porque tal vez hay cosas que se barren debajo de la alfombra cuando pisan terreno demasiado peligroso, cuando la verdad podría derrumbar no solo una carrera, sino un imperio entero. A ver si quieres despertar cuenta también de juntar las piernas. Pues sí, entonces dime tú cómo dijo. Se escuchaba, dejando en el aire la intriga sobre lo que realmente pudo haber sucedido en esas videollamadas y por qué el tema fue borrado con tal eficacia. Con cada una de estas capas desveladas, queda claro que la vida de Verónica Castro es un tapiz tejido con hilos de brillo y sombras profundas. El telón apenas se ha abierto, pero ya hemos vislumbrado las grietas en el imperio de cristal que con tanto esfuerzo construyó. Los secretos apenas empiezan a susurrar, y este es solo el inicio de un viaje hacia la verdad que nadie se atrevió a contar. ¿Están listos para lo que viene? El siguiente capítulo promete llevarnos aún más profundo en la caída de una diosa y en las cicatrices que la definieron. Después de sumergirnos en los velados matrimonios, las sombras de la brujería y los escándalos borrados que rodearon a Verónica Castro, nos adentramos ahora en el corazón de su tragedia personal. Un capítulo donde el brillo de la fama cede ante el dolor más íntimo y las traiciones más lacerantes. Aquí no solo destaparemos el supuesto matrimonio secreto con Yolanda Andrade, ni las perturbadoras videollamadas con las fantasmitas, cuyo rastro fue inexplicablemente borrado. Iremos mucho más allá, hasta las cicatrices físicas y emocionales que revelan la crónica de una mujer acorralada, dispuesta a todo para silenciar un pasado que se niega a permanecer enterrado. Esta no es la historia de una diva inquebrantable. Es el relato de su caída, de cómo cada golpe a su perfección la fue transformando en la mujer que hoy se esconde de los reflectores. Nuestro dato perturbador número 5. El hijo que la hizo K.O., y no solo metafóricamente. Hasta este punto, la vida de Verónica ya había sido una montaña rusa de escándalos mediáticos, secretos espirituales y amores peligrosos que dejaban heridas visibles e invisibles. Pero lo que vino después tocó un punto imposible de ignorar, el más íntimo, el más doloroso, la relación con su propio hijo, Cristian Castro. Se dice que un día, en medio de una discusión que escaló a niveles insostenibles, él perdió el control de sus emociones y la empujó por las escaleras, un acto impensable que cambiaría el rumbo de su vida para siempre. De ese brutal golpe, de esa caída inesperada y violenta, salió una lesión de columna que marcó su existencia, dejándola con un dolor crónico y una fragilidad física que nunca se iría. Ella se levantó del suelo como pudo, con la dignidad que siempre la caracterizó, pero detrás de cámaras quedó claro que esa caída no fue solo física. Fue emocional. Fue una muestra cruda de que en esa casa no había reina inalcanzable, por más que los medios se empeñaran en repetirlo. Quienes aseguran haber presenciado el momento relatan que Verónica apenas podía respirar del dolor, mientras Cristian intentaba minimizar el incidente, tratándolo como si fuera una pelea común, un simple arrebato de ira sin consecuencias graves. Es en este contexto de dolor y desesperación donde aparece, una vez más, otra figura clave: Yolanda Andrade. Ella asegura que tuvo que sacarla cargando de la casa, llevarla al hospital y evitar que la tragedia fuera aún peor, que el daño fuera irreversible. Esa revelación implicaría que la persona que había amado en secreto, aquella que la misma Verónica había negado públicamente, terminó siendo quien la protegió de su propia familia, una ironía digna de la más dramática de las telenovelas. Desde ese día, Verónica sostiene su cuerpo con placas, terapias constantes y una fuerza emocional sobrehumana, porque una caída así no solo lastima huesos. También rompe la ilusión de que el amor de un hijo puede con todo, dejando una cicatriz imborrable. Y si eso pasó puertas adentro, ¿qué más habrá ocurrido en la intimidad de su hogar, ahí donde las cámaras jamás pudieron entrar? Nuestro dato perturbador número 6. La noche que cambió su cuerpo para siempre.
Y si creías que lo peor de su vida se quedaba en el ámbito personal, el mundo de la televisión, al que tanto amó y en el que tanto brilló, también le pasó una factura brutal e inesperada. Verónica llegó a la final de Big Brother VIP en el año 2005, como la gran reina que siempre fue, preparada para un regreso triunfal. Entró en escena montada en un elefante real, porque si ella regresaba a Televisa, si volvía al ojo público, tenía que hacerlo como una verdadera leyenda, con luces, aplausos ensordecedores y un espectáculo pirotécnico gigantesco, digno de su estatus. Sin embargo, la grandilocuencia del momento se tornó en tragedia. El animal, asustado por el estruendo y las luces, se agitó, se descontroló y, con un movimiento inesperado que nadie pudo detener, la lanzó por los aires sin piedad. Fue una caída dura, sin preparación, frente a millones de espectadores que pasaron del grito de emoción al silencio sepulcral, en un segundo. Ahí comenzó un dolor que nunca se fue, una herida crónica que la acompañaría por el resto de su vida, marcando un antes y un después en su salud. Vinieron cirugías complejas, la inserción de placas de titanio en su espalda y una movilidad que ya no respondía igual, que se vio mermada para siempre. Desde entonces, la reina del escenario empezó a aparecer cada vez menos, porque el cuerpo también se cansa de ser fuerte para todos, se agota de mantener una imagen de invulnerabilidad. Lo más inquietante es que, aun con esa lesión que la aquejaba, ella insistió en fingir que todo estaba bien, como si aceptar el daño fuera más grave que el dolor mismo. Negar la realidad, una vez más, se convirtió en su escudo. Nuestro dato perturbador número 7. El día que la reina necesitó oxígeno para salir a la calle. Y hablando de ese dolor que se volvió su sombra, hubo un momento que encendió las alarmas de todo México, un destello de vulnerabilidad que impactó a sus más fieles seguidores. Verónica reapareció en el aeropuerto, en silla de ruedas y con oxígeno, una imagen que contrastaba dramáticamente con la diva imparable que todos recordaban. Se veía frágil, vulnerable, con un semblante que ya no era el de la mujer indestructible que había conquistado la televisión durante décadas. Ella, siempre dispuesta a mantener la compostura, aseguró que era solo por comodidad, que estaba bien, que no había de qué preocuparse, intentando disipar las preocupaciones con su característica sonrisa. Pero su rostro decía otra cosa, revelando la batalla interna que libraba. Una reportera, con la audacia que caracteriza a su profesión, se atrevió a preguntarle sobre aquel rumor de trabajos espirituales que tanto la había perturbado en el pasado. Verónica se molestó visiblemente, cortó el tema con una frase seca, casi cortante, y continuó su camino, negándose a dar más explicaciones. Fue como si el simple hecho de mencionarlo fuera peligroso, como si abrir esa caja de Pandora pudiera desatar fuerzas incontrolables. La escena se viralizó de inmediato, y muchos no vieron a una actriz cansada. Vieron a una persona que lucha contra algo que no quiere aceptar frente al público, contra un misterio que se niega a confesar. A veces, lo que callas grita más fuerte que lo que dices, y en este caso, el silencio de Verónica fue ensordecedor. Empleci, yo no sé por qué dices esto esta mujer. No, pero si usted no sabe en polo, prevé eso mejor, se escuchó. Una frase llena de nerviosismo y evasión que solo alimentó más la intriga. Nuestro dato perturbador número 8. Demandas para borrar el pasado. Pero hubo un momento en que el pasado, el que ella tanto se esforzó por enterrar, se le vino encima otra vez con una fuerza arrolladora. Las acusaciones de aquellas videollamadas incómodas con las fantasmitas regresaron con más fuerza a las redes sociales, ahora en tiempos donde todo queda grabado y se difunde en un segundo. Imposible de silenciar por completo. Verónica tuvo que reaccionar y lo hizo con toda la fuerza legal a su alcance. Presentó demandas por daño moral, denuncias por violencia digital y emitió declaraciones duras diciendo que no pensaba permitir que la ensuciaran, que su reputación era su legado y que la defendería a toda costa. Muchos lo vieron como una defensa legítima de su honor, la acción de una mujer valiente que no se dejaría pisotear por calumnias infundadas. Otros, sin embargo, lo interpretaron como un intento desesperado de borrar cualquier rastro incómodo, de silenciar a posibles voces antes de que alguien hablara más de la cuenta, una medida extrema para controlar la narrativa. Cuando la reacción es tan feroz, tan contundente, uno se pregunta qué tanto miedo hay a que las historias se repitan, a que la verdad, por fin, se imponga.
Porque en la vida de las celebridades, la verdad no importa tanto como quien tiene la carpeta más gruesa de abogados y el poder para acallar las voces disidentes. Porque la gente no tal vez lo toma más. Ok, yo lo sé. Fue su justificación, una que dejaba más preguntas que respuestas. Nuestro dato perturbador número 13. El programa que la vio caer. Si su vida personal y sus problemas de salud ya eran un campo de batalla, su regreso a la televisión, en el programa Mala Noche, No, marcó el inicio de un declive profesional que presagió su retiro. Los cambios de humor eran notorios. Su semblante ya no pertenecía a la mujer que conquistaba cámaras con solo una sonrisa y su energía, otrora inagotable, se veía mermada. Las ideas del programa, las que debían sostener su regreso triunfal, se ataban con alfileres. Los invitados se sentían incómodos. El rating comenzó a bajar estrepitosamente y las críticas del público y de la prensa subían como la espuma. La producción quería ver a la leyenda renacer, quería que la Verónica de antaño volviera a brillar con la misma intensidad, pero lo que el público vio fue el principio del final. Observaron a una diva peleando contra la fuerza que le quedaba, luchando con sus propias debilidades para seguir siendo la Verónica que todos recordaban y amaban. Al poco tiempo, sin previo aviso, sin una despedida formal ni un final feliz, desapareció del mapa mediático, dejando solo silencio. Y a veces, ese silencio se siente como una renuncia forzada, como el último acto de una reina que decide dejar el trono antes de ser destronada por completo. Nuestro dato perturbador número 14. El día que decidió esconderse de todos. Después de la debacle de Mala Noche, No, y la acumulación de escándalos y problemas de salud, vino la reclusión, la desaparición voluntaria del ojo público. Se esfumó de las redes sociales, dejó de dar entrevistas, ya no presentó nuevos proyectos ni apareció en eventos importantes. Se refugió lejos de las cámaras como si tuviera miedo de que la vieran frágil, vulnerable o, peor aún, derrotada. Su casa se volvió su castillo, su teléfono, una trinchera inexpugnable y sus amigos, poco más que rumores, voces lejanas que especulaban sobre su destino. Algunos dicen que fue una crisis emocional profunda, un agotamiento del alma que la llevó a alejarse de todo lo que la había definido. Otros aseguraron que su salud ya no le permitía mantener el ritmo exigente de la vida pública, que su cuerpo le había pasado factura definitiva. También se habló de amenazas veladas, de depresiones profundas y de personas poderosas que preferían verla callada, fuera de los reflectores, para que los secretos no se revolvieran y la verdad no saliera a la luz. Fuera cual fuera la razón, la realidad es que desapareció justo cuando más se hablaba de ella, cuando la presión era insostenible, y ese movimiento, esa retirada abrupta, no parece casualidad, sino una estrategia desesperada de supervivencia. Es cargarle un poco a ver qué realmente es lo que necesita, y fue cuando yo les dije, pues yo no tengo un peso. Declaró, una frase que resonaba con el eco de la vulnerabilidad económica y la necesidad de paz. Nuestro dato perturbador número 15. La jubilación, que no parece decisión propia. Cuando por fin habló, después de un largo período de silencio y reclusión, soltó una frase helada, seca, cortante, que dejó a todos estupefactos. Se retiraba para siempre del espectáculo. Lo dijo como quien entrega una renuncia escrita entre lágrimas, una decisión tomada bajo coacción, no por elección libre. Agradeció a su público, dijo que ya había trabajado mucho y que merecía un descanso. Palabras que sonaron a resignación más que a liberación. Pero la audiencia no vio paz en esa decisión, no sintió que fuera un final feliz. Vio cansancio del alma, vio a alguien obligado a apagar su propia luz antes de que otros lo hicieran por ella, antes de que el peso de los secretos y las batallas la consumiera por completo. Fue como si le hubieran cerrado todas las puertas al mismo tiempo y no tuviera más elección que decir, hasta aquí. Una retirada que, de cara al público, se quiso vender como digna, pero por dentro, todo indicaba que fue empujada al vacío de una privacidad forzada, una rendición ante las fuerzas que no pudo controlar. La pregunta sigue en el aire. ¿Cómo quieren dejar eso? ¿Usted le llama? Su voz, ahora más apagada, reflejaba el costo de una vida bajo el escrutinio público, una vida donde la perfección era una máscara que finalmente se resquebrajó. La última verdad, la que nadie se atreve a pronunciar en voz alta, es que Verónica Castro fue, en muchos sentidos, una víctima de su propio éxito,
una prisionera de la imagen que ella misma y la industria construyeron a su alrededor, y que la forzó a una jubilación que sabía a condena. Con cada revelación, con cada herida expuesta, la leyenda de Verónica Castro se vuelve más humana, más compleja y, paradójicamente, más perturbadora. Su vida es un recordatorio de que, detrás de las sonrisas más brillantes y los imperios más sólidos, se esconden verdades tan explosivas que pueden desmoronar la leyenda entera. Esta es la crónica de una mujer que libró una guerra silenciosa para enterrar lo inconfesable, y cuya retirada fue el último y desesperado intento de controlar una narrativa que ya se le había escapado de las manos. Para seguir descubriendo más secretos de este fascinante y trágico viaje, y para que la verdad nunca permanezca enterrada, suscríbete a Secretos de la Fama, activa la campanita y comparte este video. Esto apenas es el principio de lo que la diva no